Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace poco en la pestaña de comunidad os dije que iba a hacer la review, la crítica de una película muy especial. Una película que abarca presente, pasado, futuro, para unos personajes, para unas situaciones y sobre todo para un director realmente también muy especial. Una película que está basada en los sentimientos, en la nostalgia, en la envidia, en los celos, en el amor, en la vida, en la muerte, en todas las cosas que hacen grande, digamos, la existencia de las personas. Una película muy especial que fue El canto del cisne de uno de los grandes directores italianos de todos los tiempos. De ese director italiano ya os hablé cuando hice la review, la crítica de una de sus mejores películas, que es sin duda su segunda obra maestra, llamada Érase una vez en el oeste, o como aquí se tituló en España, Hasta que llegó su hora, protagonizada por Henry Fonda, por Charles Bronson y por Claudia Cardinale. Pero hoy nos vamos a centrar en una película que fue realmente, ya no solo un paso de gigante dentro de su filmografía, como lo supuso Hasta que llegó su hora respecto de la trilogía del dólar. Y evidentemente el director al que vamos a referirnos en esta tarde pues no es otro que Sergio Leone, y su última película, que fue un auténtico calvario de producción, pero que dio lugar y que con el tiempo se convirtió en un auténtico clásico, pero que tuvo muchísimos problemas de producción. Ahora hablaremos de todos ellos, y que se ha convertido poco a poco en un clásico, pero que como gran clásico fue maltratada, masacrada en el momento de su estreno. ¿Y de qué manera? De una manera totalmente injusta, como otros grandes casos que ha habido en la historia del cine. La película de la que os voy a hablar esta tarde es nada más y nada menos, y prometido, como lo prometido es deuda y os prometí que os iba a hablar de ella, Érase una vez en América, de Sergio Leone, protagonizada por Robert De Niro, por James Woods y por Elizabeth McGovern, realizando un trío protagonista absolutamente excelente y extraordinario. Y acostumbraos a los calificativos hermosos de esta película, porque estamos sin duda, lo que es para mí, ante la mejor película de la década de los 80, junto a producciones como Amadeus de Milos Forman o Blade Runner de Ridley Scott. Hablar de Érase una vez en América es hablar ya no solo del cine en su vertiente más amplia, es hablar de la vida misma, porque en todos los personajes de esta película, absolutamente en todos, en los que no sobra ni falta ningún plano en sus caudalosas prácticamente 4 horas de duración, la verdad es que todos los personajes tienen algo que aportar, y donde la excelencia cinematográfica de Sergio Leone llega a su momento cumbre. Argumentalmente, os estoy hablando de una película que abarca 3 épocas muy diferentes de la vida de América, de Estados Unidos. Pero antes de hablar y de entrar de lleno en esta gran obra maestra, en esta película que es totalmente inigualable a día de hoy, desde cualquier punto de vista, y cuando a mí me habéis oído hablar o decir de que algún aspecto de alguna película debería estudiarse en las escuelas, Érase una vez América es una película que deberían de estudiarse todos y cada uno de los aspectos en las escuelas, porque esta película, que realmente tiene como una tapadera de cine de gángsters, pero que realmente eso es solo la superficie, porque hay que profundizar muchísimo más para darnos cuenta de que es algo más que una película de gángsters, realmente es una película ejemplar y modélica en todos y cada uno de sus aspectos. La producción de Érase una vez en América fue muy problemática desde un primer momento, ya que Sergio Leone, a principios de los años 70, le ofrecieron una película de gángsters que terminó dirigiendo Francis Ford Coppola, como ya os dije en mi review del Padrino, que fue precisamente El Padrino, protagonizada por Michael Corleone, mejor dicho, por Al Pacino y por Marlon Brando. Una película que se ha comparado mucho con Érase una vez en América, pero que son radicalmente opuestas. ¿Y por qué son radicalmente opuestas, aunque versan de lo mismo? El Padrino es esencialmente una bajada a los infiernos de Michael Corleone, que es prácticamente el protagonista de la función, cuya presencia de fondo es la de su padre, Vito Corleone, que ha forjado un grandísimo imperio, pues comprando, pues se puede decir, a políticos, a sindicalistas, a artistas, y que tiene una gran influencia dentro del mundo del AMPA. Pero Érase una vez en América es un gran fresco histórico a lo largo de 4 o 5 décadas de la vida de Estados Unidos, o mejor dicho, de Nueva York, si se puede así decirlo, de una manera incluso más global, más esquemática o más escueta. Y sobre todo lo que es un gran fresco de sentimientos, como son
la melancolía, la nostalgia sobre todo, la envidia, los celos. Es una película que es la vida misma y que va sobre la vida y que Sergio Leone expuso aquí toda su sabiduría cinematográfica. A Sergio Leone y a otros tantos guionistas les llevó más de 10 años, casi 12 años, la elaboración del complejísimo guión que tiene esta película, que no deja títere con cabeza en toda la proyección de sus prácticamente 4 horas. La película fue estrenada en Estados Unidos de una manera realmente, pues digamos, bochornosa, porque obligaron a Sergio Leone a amputar la película hasta los 136 minutos, dejando pues un montón de personajes fuera y que no tuviera ningún sentido, y además en un orden cronológico, ya que la película pues no está realizada, digamos, en un orden en el que vaya desde una época hasta otra, de menor a mayor o de mayor a menor, sino que su estructura narrativa está formada por una serie de flashbacks y flash forwards, es decir, de idas y venidas en el tiempo, sobre todo enfocadas desde el punto de vista del personaje del protagonista, de Robert De Niro, que se llama David Aaron, pero que en esta película le conocen con el sobrenombre de Noodles. Pues Noodles en esta película, digamos que es el héroe, o mejor dicho, el antihéroe, porque no estamos en una película en donde el protagonista pues sea como en las películas de cine negro clásicas, un gran detective, un gran policía, sino que está enfocado desde el punto de vista del gángster, es decir, de la persona que es realmente una mala persona, es un villano, es una persona que es un auténtico ladrón, es un asesino. Pero Sergio Leone, en su sabiduría cinematográfica, hace que nos identifiquemos con el personaje de Noodles en todos los aspectos, o prácticamente en todos los aspectos, de toda esta grandiosa y gigantesca película. El argumento, además, versa sobre 3 pilares básicos que son los años 20, que es, digamos, pues todo el periodo de la ley seca, los años 30, año hasta 1933-34, donde ya se prohibió la ley seca, y finales de los años 60. Pero la producción de esta película fue tan compleja debido a estas 3 épocas, porque había que plasmarlas en la gran pantalla, que hubo muchos productores que en un principio se echaron para atrás, hasta que Sergio Leone conoció a un productor llamado Aaron Alchin, aproximadamente creo que ese era el nombre, si me permitís, Arnold Milchan, perdón, justamente todo lo contrario, y que quedando con él en una cafetería en Nueva York le expuso cuál iba a ser el argumento total de la película. Prácticamente se puede decir que le contó la película pues de pe a pa, desde el principio hasta el final. Y este productor no tuvo más remedio que dar rienda suelta y soltar un montón de dinero, 30 millones de dólares de la época, prácticamente lo que fue el presupuesto del Retorno del Jedi, estamos hablando de 30 millones de dólares, que hace prácticamente 40 años era muchísimo dinero. Estamos hablando de una superproducción, pero que no tuvo dudas en poder llevar a la pantalla esta gran producción que sin duda se convertiría poco a poco en un clásico. La verdad es que tanto la crítica como la productora maltrataron realmente el film de una manera, por lo menos en Estados Unidos, que fue completamente injusta, diciendo que a lo mejor el público no podría comprender todas esas idas y venidas en el tiempo que el personaje de Noodles, de Robert De Niro, hace a lo largo de toda la estructura narrativa de la película. Es decir, es como un insulto a la inteligencia de los espectadores, porque en los años 80 ya habíamos visto durante toda la historia del cine películas que tenían muchos flashbacks y que iban atrás y en el tiempo constantemente. Lo que pasa es que seguramente no les interesaría, debido a que muchos productores en Hollywood, tenéis que daros cuenta, que no tienen una sabiduría cinematográfica realmente enraizada en sus costumbres, sino que son meros empresarios que lo único que quieren hacer es dinero a mansalva, como ocurre hoy en día, en el que la calidad prácticamente en la cinematografía, en las películas, pues se puede decir que casi ha desaparecido. Pero no fue así en los años 80, donde nos encontramos con un grupo de productores que algunos de ellos, o muchos de ellos, sí que supieron ver, sobre todo en la figura de Sergio Leone, una obra maestra inconmensurable detrás del guión que él y otros 5 o 6 guionistas escribieron durante la friolera de más de 10 años.
en 1983, se dio el visto bueno, luz verde, a la producción de esta gigantesca producción, y el resultado fue una obra maestra incuestionable y una auténtica joya de la historia del cine. Para mi gusto, os estoy hablando de una película que, si tuviera que hacer un top de las grandes películas de todos los tiempos, entraría en mi top 15 o en mi top 20 de las mejores películas de la historia, ya que estamos hablando de una película que, aunque dura prácticamente 4 horas, la versión original que rodó Sergio Leone duraba 6 horas, luego los productores se le obligaron aquí en Europa a recortarla a 4 horas y media y luego a las 3 horas 49, que es la versión que ha salido en Blu-ray o que salió en Blu-ray en su día, nos quedó una obra maestra realmente maravillosa. ¿Cuáles serían realmente todos los personajes y todas las situaciones que se quedaron en esas 2 horas, en esas 2 horas que faltan en la versión de 4 horas y que fueron las originales que Sergio Leone rodó durante 6 horas de película? Realmente algo increíble. Ejemplos de lo que le ocurrió a Sergio Leone también los hemos tenido en la historia del cine. Por ejemplo, en Cleopatra, de Joseph Mankiewicz, que llegó a rodar 6 horas también de producción y que quiso estrenar 2 películas, una que se llamase Marco Antonio y Cleopatra y otra Julio César y Cleopatra. Otra, por ejemplo, de Billy Wilder, La vida privada de Sherlock Holmes, que iba a ser una película filmada en varios capítulos abarcando 5 horas y que luego se quedó en 2, llegando Billy Wilder a rechazar su propio proyecto cuando vio el montaje final. Y tantas otras películas que han ocurrido en la historia del cine, pero que luego con el tiempo se ha hecho justicia. Con Érase una vez en América, de nuevo estamos ante un ejemplo de cómo unos productores inexpertos pueden masacrar una obra maestra, pero que con el tiempo se ha ido montando poco a poco hasta llegar a la producción que tenemos hoy en día. Una auténtica joya del cine de todos los tiempos. Todos los personajes están absolutamente muy bien definidos en esta película. Tienen una tridimensionalidad perfecta. Y en todas las épocas en las que se va contando la historia, en todas las épocas Sergio Leone hace gala de su sabiduría para darnos sus grandes primeros planos, su narración, que está prácticamente indisoluble, con la magnífica banda sonora de Ennio Morricone, que hubiese merecido un Oscar por esta banda sonora, pero fijaos en el gran error que se cometió en los productores de Hollywood, y es que no incluyeron en los títulos de crédito como compositor de la banda sonora a Ennio Morricone, por lo tanto no pudo entrar en la ceremonia de los Oscar como nominado, pero cuya banda sonora está calificada por algunos como la mejor partitura de la historia del cine. A lo mejor yo no me atrevería a decir tanto, pero que es una partitura realmente conmovedora, sobre todo por el tema de Débora, el personaje de Elizabeth McGovern y Jennifer Connelly, de los que ahora hablaremos en profundidad cuando nos entremos dentro del argumento, que es realmente fascinante y apasionante. El tema de Débora está prácticamente a la altura del tema de Lara, de la película de Dr. Zhivago de David Lean. Y después de todas estas grandes palabras que tengo para esta joya de la historia del cine, porque no merece realmente ni una pizca menos, vamos a entrar de ello en el argumento, porque hay mucha miga que contar. Os voy a contar a grandes rasgos lo que es el argumento en líneas generales, sin profundizar de lleno en ello, porque si profundizásemos en Érase una vez en América, necesitaría yo varios vídeos de varias decenas de horas para contaros todo lo que acontece en esta gigantesca película, porque no sobra un plano, no sobra un personaje, y todo lo que conlleva forma un fresco histórico sobre la vida de Estados Unidos y sobre la vida de todos y cada uno de los protagonistas, que no tiene realmente parangón en la historia del cine. La traición, lo que son los celos, los sentimientos sobre todo, y sobre todo dos claros: el sentimiento de melancolía y el sentimiento de nostalgia, son los que ¿cómo os lo diría yo? Los que priman realmente sobre esta gran producción. Como ya os he dicho, la película está basada en 3 partes, en 3 épocas de la historia de Estados Unidos, y en la primera parte pues asistimos, digamos, como a las aventuras y desventuras de un grupo de chicos, de muchachos, encabezados por Noodles, en el principio de la película, en el que en los suburbios de Nueva York, de Manhattan, pues se dedican a hacer una serie de trapicheos al mando, pues de trapicheos, de robos, porque estamos en los años 20, la ley seca, es una época muy pobre, está a punto de producirse el del Wall Street,
hasta 1929, pero en 1922 todavía pues se puede decir que Estados Unidos casi estaba, como dijo Martin Scorsese en la película Gangs of New York, que Nueva York se forjó, o América se forjó en las calles. Pues no se puede decir de esta película otra línea u otra oración, otra frase realmente que le venga también tan acorde. Martin Scorsese, otro de los grandes del cine de gángsters de todos los tiempos. Se puede decir que los personajes de esta película, cuando son niños, se forjan en las calles directamente. Robert De Niro, David Aaron, el personaje de Noodles, pues dirige pues, a una serie de compañeros suyos para hacer una serie de triquiñuelas, de robos, comandados por un elemento, se le puede llamar así, llamado Gypsy, que no consiente en ningún momento que nadie en su barrio pues tome las riendas de lo que es un pequeño crimen organizado, pero crímenes en el sentido de robos de relojes, una serie de pequeñas vendetas que vemos al principio de la película. Pero todo cambia cuando el personaje de Noodles conoce a Max, que es un inmigrante hebreo, o mejor dicho, un emigrante hebreo que viene a Estados Unidos, al suburbio donde vive Noodles, y se hacen grandes amigos. Pero los planes de Max van un poco más allá. Los planes de Max van en decir, vamos a crear nuestra propia o nuestro propio grupo para poder realizar todas esas triquiñuelas, pero de una manera mutua, olvidándonos del personaje el que ha sido su jefe hasta entonces, el personaje de Gypsy. A su vez, el personaje de Noodles está enamorado platónicamente y perdidamente de una bailarina de ballet muy niña, interpretada magistralmente por Jennifer Connelly. Muy jovencita, que a su vez es la hermana de uno de los chicos del grupo, pero que no se involucra, por así decirlo, en todas las triquiñuelas que tiene la banda de Noodles y de Max, que es el hijo de un propietario de una cafetería, de un restaurante que da de comer pues a todos los judíos y a todas las personas que hay, porque estamos en un barrio eminentemente judío. Todos los protagonistas, todos los personajes, la mayor parte en esta película son judíos, y por lo tanto tenían que labrarse un futuro en Estados Unidos. En ese restaurante pues está Moe, que tiene el mismo nombre que el personaje de Los Simpson, es un chico rellenito, gordito, con pocas aspiraciones en la vida, que solo tiende pues a heredar el negocio del padre. Pero su hermana, que se llama Débora, de ahí el nombre de la banda sonora, tiene unas aspiraciones en la vida que no tienen absolutamente nada que ver. Ella aspira a ser una gran estrella del baile, incluso de mayor veremos que quiere ser una estrella de Hollywood, una gran estrella, y que prácticamente lo conseguirá. Débora, ese es uno de los pilares más importantes de esta película, porque formará un trío realmente importante, es decir, un triángulo, mejor dicho, emocional, psicológico, sentimental y melancólico con los personajes de Robert De Niro y con James Woods. Todos estos personajes irán realizando pues una serie de acciones, una serie de pequeños hurtos, de todo ello pues para intentar ya no vivir, sino sobrevivir, ya que estamos en una época realmente dura, en la etapa de los Estados Unidos, en donde pues todo ello son engaños, triquiñuelas, incluso engañando a policías, y los policías son los primeros que se involucran en todas estas triquiñuelas, dejando incluso engañarse y amedrentarse por un grupo de niños, pero eso sí, que están comandados por una persona que tiene fundamentalmente ahí el poder. Aquí es donde vemos incluso la semilla, el germen de lo que en otras películas hemos visto como en El Padrino, en el que una persona llegada de otro país intentará hacerse con el control de toda una ciudad, de todo un país, y llegar a altas aspiraciones, convirtiéndose prácticamente pues en un ser importante incluso dentro del mundo de la política, como veremos más adelante en el film. Max, el que se hará el líder del grupo, el personaje de James Woods, pero de niño, se hará el líder por encima de Noodles, porque realmente le tiene bastante envidia. Y también Max, al igual que Noodles, está perdidamente enamorado del personaje de Débora, de Jennifer Connelly. También hay una secuencia en la película donde Noodles, debido a su vergüenza al principio de la película, espía a Jennifer Connelly a través de un pequeño ladrillo que hay en la trastienda de la cafetería del restaurante de los padres de Débora,
y la ve pues cómo está bailando, cómo la está observando, con esos movimientos tan gráciles, pero Débora, que tiene una inteligencia superior y que es un personaje más parecido, más cercano al personaje de Max que al personaje de Noodles en esta película, porque es más inteligente y más ambiciosa, sabe que la están espiando. Pero en una secuencia realmente preciosa, ella está muy enamorada de Noodles, precisamente por ese grado de implicación que Noodles siempre ha tenido con ella, porque le está espiando, pero debido a su vergüenza. Y cuando le ve por la calle, le dice, creo que hay una cucaracha muy grande dentro de la trastienda de mi restaurante, refiriéndose evidentemente a Noodles. Pero Noodles no quiere dar a conocer en primer lugar sus sentimientos porque es un ser un poco apogado, es un poco que tiene cierta vergüenza hacia las mujeres. Lo que todo ello le va a condicionar para el resto de la película. Pero claro, Débora no quiere saber absolutamente nada del mundo en el que Noodles está metido. Es más, cuando tratan de hacer su propio grupo, Max y Noodles, con todos sus compañeros, para poder realizar todas estas triquiñuelas, todos estos pequeños robos, hurtos para ganarse la vida, pues lleva a Gypsy, el que es su supuesto jefe, y les da una paliza a Max y a Noodles tremenda. Y Noodles llama a la puerta de donde está Débora dentro y le dice, por favor Débora, abre. Y en un movimiento de cámara vemos que Débora está al lado y sabiendo que él está sangrando porque le acaban de dar una paliza, no quiere abrir la puerta a Noodles. ¿Por qué? Porque ella realmente lo que no quiere es meterse en ese mundo de bajeza. Porque si abre la puerta a Noodles, ella ya será una más del grupo. Y ella quiere aspirar a algo más en la vida, como realmente veremos. De ahí pasamos directamente, aproximadamente, os voy a hacer un resumen de lo que es la época ya adulta, que es ya los años 30, en el que Noodles, debido a un hecho muy desafortunado, es metido en la cárcel porque a Dominique, el pequeño del grupo de todos ellos, Gypsy le pega un tiro por la espalda. Al encontrarles, en una secuencia que ha pasado ya la historia del cine, en el que todos ellos vestidos de una manera muy elegante, pero que en el fondo son niños, y que han ido poquito a poquito, con esos hurtos y con esos pillajes, ganando un poco de dinero, van vestidos como auténticos gángsters, y se creen como los dueños del mundo, pero realmente el mundo es algo mucho más complicado de lo que ellos creen. Y el personaje de Gypsy pega un tiro a Dominic, cayéndose al suelo. Noodles le recoge y le dice, lo siento Noodles, he tropezado. Ese momento será uno de los grandes puntos de inflexión de la película, y es cuando Noodles cogerá a Gypsy y le apuñalará hasta matarle. Y ese efecto lo que provocará, junto con el apuñalamiento de otro policía, será el ingreso de Noodles en la cárcel. Y la película se traslada hasta los años 30, cuando Noodles sale de la cárcel, y luego él realmente ve que Max, con sus compañeros, ha creado todo un entramado de gángsters que se dedican ya no al pillaje, sino a la prostitución, al asesinato, y han creado un negocio completamente clandestino. Un negocio clandestino porque estamos en plena ley seca, vendiendo pues alcohol, haciéndose dentro de lo que es su estancia, dentro de lo que es su garito completamente clandestino, y realizando pues una serie también de funciones, una serie de trabajos, también para una serie de políticos, de sindicalistas y de una serie de, ¿cómo os diría yo?, de personajes que les van encargando, como en las películas del Padrino, una serie como de trabajos, por así llamarlo, para ir quitándose de en medio a la competencia. Pero claro, todo ello se va complicando, y es cuando Noodles entra, digamos, en el restaurante de Moe, que han convertido, pues casi prácticamente ya, se supone que ya que los padres de Moe y de Débora han fallecido, pues es un gran garito clandestino, o al menos lo que es la trastienda, no el restaurante, sino la trastienda, donde pueden ahí, pues dar bebidas alcohólicas, donde manejan a prostitutas, todo ello. Pero es cuando ve realmente al amor de su vida Noodles, que es Débora. Débora, que ya no es Jennifer Connelly, sino que es Elizabeth McGovern, una maravillosa Elizabeth McGovern, que tiene un personaje en esta película completamente inolvidable, que irá creciendo en importancia.
El arco argumental de todos los personajes en esta película ya no solo se va definiendo a través de las imágenes que Sergio Leone nos va proporcionando, sino a través de una serie de flashbacks, de idas y venidas en el tiempo, porque la película, y si me permitís el inciso, nos va contando desde en un principio, cuando Noodles es un adulto joven, luego pasando a la época en la que es un niño, y entre medias de todo aquello, pues cuando el Noodles ya es realmente un anciano. Pero claro, el personaje importante, el líder de la banda, sigue siendo Max. Y Max les va proponiendo a sus compañeros trabajos cada vez más complicados. Hay una secuencia que también en esta película no se quita una cierta vertiente cómica, en donde a un policía, que está interpretado por Danny Aiello, que además el personaje se llama también Aiello, de origen seguramente también italiano, lo que hacen es que para ganarse ya no sus favores, sino para tenerle comprado, es que este personaje ha tenido un niño, y van a la maternidad todos los personajes de Noodles, de Max y todo su grupo, y lo que hacen es intercambiar el niño por una niña. Y él es el personaje de Danny Aiello, porque ha tenido un niño por primera vez en la vida. ¿Y cuál es su sorpresa al ver, cuando coge al bebé en brazos, que no es un niño, sino que es una niña? Entonces, claro, le llaman por teléfono y le dicen, te devolveremos a tu hijo, pero siempre y cuando trabajes también para nosotros. Es decir, es una manera de ganarse también y de crear políticos, mejor dicho, funcionarios, en este caso policías corruptos. Pero ¿cuál es la sorpresa en esa secuencia? Cuando ellos no saben ni, evidentemente, ni dónde está el niño, realmente el hijo de Danny Aiello. Es decir, es un ejemplo de todo lo que esta banda de matones es capaz de hacer. Pero claro, el idilio que tiene Robert De Niro con el personaje de Elizabeth McGovern sigue todavía. Y es que en una de las secuencias más bellas de la película, Robert De Niro, Noodles, tiene una fantástica y maravillosa escena con Débora, que es el amor de su vida, y que se desarrolla dentro de un restaurante que parece casi como un palacio de cristal. Y es una de las secuencias más bellas de la película, pero cuyo final, totalmente trágico, y os voy a decir muy desagradable, la verdad es que será el punto de inflexión donde la psicología de Noodles cambie por completo. Y ahí es donde empezará la verdadera decadencia del personaje de Noodles, que veremos al principio de la película, en mitad y al final de la misma. Porque ya os digo que la película se va desarrollando técnicamente a partir de una serie de flashbacks y una serie de flash forward, es decir, hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero que todo está perfectamente explicado, con meridiana claridad, con una estructura narrativa perfecta y limpia. Todo aquello en lo que los productores de Hollywood en Estados Unidos se cargaron para que la película fuera narrada cronológicamente. Pero eso era lo que no quería Sergio Leone. Lo que quería Sergio Leone es que nosotros, desde un primer momento en la película, estuviésemos desconcertados ante un Robert De Niro adulto o joven adulto que no sabemos por qué le persiguen, no sabemos por qué ha vuelto a la cafetería de Moe, a su barrio de toda la vida, 30 años después de haber desaparecido, pero que si nosotros le vamos dando tiempo a la película, iremos sabiendo el porqué de todos los acontecimientos. En esa secuencia, que es realmente capital, y que está prácticamente a la mitad del film, pues Noodles invita a cenar a Débora después de que ha salido de la cárcel, después del asesinato de Gypsy. Y entonces pues la invita a cenar en un restaurante en donde las mesas se pierden por completo en el infinito. Y le dice Noodles, Débora, escoge la mesa que más te guste. Y Débora escoge una secuencia que luego en la parte técnica os hablaré de cómo están filmadas las secuencias, cómo está hecho Sergio, cómo está filmado todo por Sergio Leone en esta película, absolutamente maravillosa en todos sus aspectos, colosal y grandiosa. Le dice, escoge la mesa que tú quieras, y Débora escoge una que mira al mar, de una manera totalmente romántica. Es decir, Sergio Leone pasa de una película de gángsters a una película de sentimientos, a una película trágica, a una película en donde la nostalgia y la melancolía están presentes, como en la parte, sobre todo en la parte en la que Robert De Niro ya es un anciano.
y que posteriormente os describiré de una manera importante porque es vital y capital para lo que es la comprensión de esta película en un contexto global. En esta secuencia, Noodles y Débora, al igual que cuando habían sido niños, Débora le dice a Noodles, Noodles, no entres, o indirectamente con su mirada dice, Noodles, no entres, por favor, en el mundo de estas triquiñuelas, de estos robos, de estos gángsters, y le escribe un poema de amor. Le escribe un poema de amor y le dice, mi caballero es un caballero blanco, de piel tez, o sea, de tez y de piel clara, blanca, con profundos ojos negros, con una mirada muy expresiva, pero cuya limpieza la pongo un poco, digamos, en entredicho, porque si se quita los pantalones, seguro que los pantalones se quedan tiesos de la suciedad que lleva. Aún así, mi caballero será eterno, y mi amor por él es profundo y duradero. Le hice unas palabras muy similares, ahora exactamente no me acuerdo de todo el poema que le escribe, pero le da a entender que ella está profundamente enamorada de Noodles, que le quiere realmente, le encuentra un atractivo y le encuentra un personaje que, aparte de todos los chicos que forman su banda, él tiene un algo especial. Él tiene un trasfondo noble, aunque se comporte como un villano, como un asesino y como un violador a lo largo de toda la película, pero que tiene un trasfondo que no es como Max y como el resto, sino que tiene un trasfondo de cierta nobleza. Es un personaje que, si me permitís el símil, incluso un símil un poco rimbombante, es como Darth Vader, es decir, es todo lado oscuro, pero que tiene un trasfondo realmente que es como si dijéramos que el emperador no le ha arrancado toda la bondad. Y esa Jennifer Connelly, es decir, es Débora, le dice, por favor, no entres en ese mundo. Por eso, en esa misma secuencia, pero posteriormente, después de que le han dado la paliza a Noodles y a Max, él no quiere abrirle la puerta a Noodles, porque ella no quiere entrar en ese mundillo realmente de gángsters, que seguramente, debido a la inteligencia de Débora, irá completamente a más. Es más, cuando Noodles sale de la cárcel y vuelve a entrar en ese garito, en donde están todos sus compañeros, en ese garito, completamente ilegal, vuelve a ver a Débora, pero ya no es Jennifer Connelly, es Elizabeth McGovern. Y le dice, por favor, Noodles, también, aléjate de este mundo. Estate conmigo. O sea, yo he estado pensando mucho tiempo en ti. Muchísimo. O sea, le sigue diciendo con la mirada que él es el amor de su vida. Pero he aquí la envidia de Max, que en las dos secuencias donde Noodles está con Débora, Max le dice, Noodles, le llama, diciendo, ven para acá, que tengo algo que contarte. Y Débora le dice muy sarcásticamente, venga Noodles, vete con él, te llama tu mamá. Como diciendo, parece que Max tiene más importancia realmente que yo en tu vida. Y eso es lo que a Débora le duele mucho en lo más profundo de su corazón, que en vez de querer estar con ella, en vez de querer estar en el mundo de Débora, prefiere estar en el mundo de Max, en el mundo de los gángsters. Y ese es el gran error que Noodles comete en esta película. El gran error que se tirará 35 años devastado por todo ello. En la secuencia, que ya os digo que es clave en la película de esa cena, Débora le vuelve a decir, Noodles, yo tengo otras aspiraciones en la vida, porque empieza a decirle a los camareros, dentro de lo que es el menú del restaurante, pues yo quiero esta clase de plato con los nombres que vienen en francés. El francés era el idioma en ese momento de la clase alta, incluso neoyorquina. Y le dice Noodles, dice, ¿y dónde has aprendido todo esto? Dice, pues que yo leo libros, me estoy culturizando, porque yo no quiero realmente quedarme aquí. Es decir, ella no quiere estar como su hermano en el restaurante con su padre, en su cafetería, en ese restaurante que tienen con su hermano, con Moe. Porque hay una secuencia cuando son niños que dice Moe, Débora, ven a ayudarnos porque estamos hasta arriba de trabajo. Y ella, que está bailando con un gramófono y haciendo movimientos de ballet, dice, no, yo estoy muy ocupada, como diciendo, ese mundo para mí no me interesa. Yo tengo aspiraciones mucho más grandes en esta vida y lo que no voy a hacer es seguir la estela de todos vosotros, ni siquiera la de su familia, por muy honrado que sea evidentemente su trabajo, que es la de tener un restaurante. Pero Débora tiene aspiraciones más grandes. Y Débora, con los ojos realmente casi a punto de llorar, le dice, Noodles, por favor, intenta
intenta quitarte este mundo de gángsters, de muertos, ya has estado en la cárcel durante mucho tiempo. Intenta evadirte de todo ello. Intenta salir de todo esto. A lo que Noodles realmente, que es un personaje puramente superficial, aunque tenga un trasfondo noble, es un personaje muy superficial y que es un asesino realmente, es una muy mala persona, le dice con envidia: ¿de dónde has aprendido tú todos esos nombres? ¿Qué es lo que ha sido de ti durante todos estos años? Y cuando ya en la secuencia de la playa, que es realmente preciosa, Noodles abre su corazón y le dice: durante los 10 años que estuve en la cárcel, solo pensé en dos cosas: en Dominic, en ese chico que murió en mis brazos, con esa bala en la espalda, en la que él me decía constantemente: lo siento, Noodles, he tropezado. Y también en ti, dice, había momentos que iba a sucumbir, que iba a morir en la cárcel, pero la sola idea de que tú estuvieses viva, de que tú estuvieses ahí fuera, me dio fuerzas para continuar. Es más, después de la cena, hay una orquesta que está pagada por el propio Noodles, por Max, por toda la fortuna que ellos están teniendo debido a que tienen un negocio ilegal. Lo que es esa orquesta toca el tema español de José María Lacalle, creo que se llama Amapola. Amapola, lindísima Amapola, que es el mismo tema que Jennifer Connelly utilizaba para bailar ballet cuando era niña y cuando era espiada por Max 10 o 15 años antes. Y ellos bailan en una secuencia realmente maravillosa y preciosa, filmada con un gusto exquisito. Ahora os hablaré de todo ello porque merece la pena, en una secuencia que es absolutamente mágica. Está como rodada con un gusto por la sutileza y un gusto por el detalle que muy pocos directores, y que el director de la trilogía del Doral nos sorprende realmente. Aunque evidentemente en Hasta que llegó su hora ya nos estaba sorprendiendo con un estilo muy depurado. Pero es que aquí, además, en esta secuencia Sergio Leone se apoya en el clasicismo cinematográfico, es decir, se apoya en los grandes clásicos, donde los planos generales tienen un protagonismo muy especial en esta película, aunque tratados todos ellos de una manera diferente respecto de la época en la que nos estemos moviendo. Y ahora, cuando lleguemos a la parte técnica, os lo comentaré. Y es en la playa cuando Noodles le dice: no pude dejar de pensar en ti. Pero ella le dice: Noodles, yo necesito alejarme de todo esto, de este mundo de clandestinidad, porque no quiero verme involucrada. Yo sabía que el día en el que tú ibas a salir de la cárcel, yo estaba allí a propósito, porque sabía el día que ibas a salir de la cárcel, porque los estaba contando. O sea, que la pobrecita había estado contando día tras día hasta que Noodles saliera de la cárcel, pero que, según ella, a partir del día 3000 ya había perdido la cuenta, es decir, casi 10 años después. O sea, he ahí el amor de una mujer que ha estado esperando a su amante, a su amado, a su caballero andante, como le dijeron cuando eran pequeños. Y he ahí uno de los puntos principales de esta película: la melancolía y la nostalgia de ese amor de niñez que todavía sigue vivo en el corazón de Débora. El personaje de Débora, en su arco argumental, es un auténtico ángel terrenal. Es un ángel que mira con Noodles con ojos de bondad, con ojos realmente con amor, con ojos no de ambición, con unos ojos con cariño, con ojos de sutileza, de mimo. Todo lo contrario que Max, que parece ser que es su amigo, pero que le tendrá con él la gran traición de la película. Una traición realmente que marcará a Max, porque hay dos hechos que marcan a Max. Y es que cuando a Noodles le dice Débora que ella marchará a Hollywood para convertirse en una estrella de cine, eso provocará en Noodles una reacción realmente terrible y desagradable que marcará el resto de su vida. Incluso yo me atrevería a decir que marcará mucho más a Noodles que a Débora, porque Débora ya tiene su futuro, realmente ya tiene su futuro prácticamente establecido. Ella va a ser una estrella de Hollywood, porque como dice ¿cómo os diría yo? Como dice Moe, el hermano de Débora, a Noodles al principio de la película, cuando es un señor ya mayor, Noodles le dice:
Dice, se nota a las personas que son realmente ganadoras, dice Noodles. Y dice Moe, yo hubiera apostado por ti, Noodles, porque tú hubieras sido un ganador. Pero hay ahí la ignorancia de Moe. Porque cuando le pregunta, ¿dónde has estado durante estos 35 años, Noodles? Y dice, acostándome pronto. Quiere decir que todos los hechos acontecidos después de lo que os voy a narrar ahora, cambiaron la vida de Noodles por completo. Y es que cuando llegan después de la cena, ya prácticamente de madrugada al amanecer, vuelven otra vez hacia la ciudad, Débora le quiere dar unos besos a Noodles en el coche y Noodles, sabiendo que la va a dejar, no se le ocurre otra terrible idea que ultrajarla, que abusar de ella. Algo realmente que nos demuestra la bajeza de este auténtico bastardo, de esta auténtica mala bestia que es Noodles, que aunque en el fondo tenga un trasfondo noble, es una auténtica, una mala persona, es un asesino realmente, es un gángster. Un asesino porque ha estado 10 años en la cárcel. Y por muy profundo que sea el amor de Débora hacia él, no deja que esta persona sea un gángster y un asesino. Y todos los esfuerzos que hace Débora por intentar quitarle de este mundillo son en vano. Y termina por ultrajarla. La termina por hacer daño. Termina de violarla en la parte trasera de un coche. El coche se detiene, lo que es el conductor, se detiene el chofer. Robert De Niro sale apesadumbrado con la mirada hacia abajo, ella llorando, porque el amor de su vida se ha venido abajo, cosa que también la marcará profundamente. Pero Débora tiene una ventaja sobre Noodles, y es que Débora ya tiene su futuro completamente definido. Ella va a ser una gran estrella de Hollywood, porque así lo ha dicho, porque ella tiene talento. Sin embargo, Noodles, muy justamente se convertirá en un paria de la sociedad. A partir de ahí, Noodles entrará en barrena y bajará a los infiernos y se convertirá pues prácticamente en un ser completamente desubicado en toda la película. Es decir, será algo que le marque tan profundamente y de lo que se arrepienta tanto y de una manera tan exacerbada que él, aun siendo consciente de lo que acaba de hacer, siendo un acto realmente terrible, no estoy diciendo que él sufra más por ello, sino que las consecuencias para Noodles serán peores que las de Débora, porque Débora realmente ya tiene su futuro establecido. Es más, Noodles, hay una secuencia en la que directamente llega otra vez al garito de sus compañeros, que parece que ha sido ese mismo día que ha llegado por la mañana, y le dice a, ¿cómo se llama este? A Max y a todos sus compañeros, bueno, pues ya estoy aquí, ya he vuelto. Y dice, bueno, ya de todas estas vacaciones que has tenido, dice uno de sus amigos, uno de los que están allí, uno de sus compañeros del grupo, dice, lo único que hemos sabido de ti estos días, o durante una época, durante una temporada, es que has estado en los fumaderos de opio y que has estado gritando, llorando y pronunciando el nombre de Débora. Es decir, se estaba drogando y pronunciando el nombre de Débora porque realmente había tirado por tierra el amor de su vida. Había tirado por tierra un futuro prometedor. Yo cuando vi esa secuencia, cuando tenía 17 años, cuando vi Érase una vez en América por primera vez, lloré amargamente como diciendo, Noodles, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho lo que has hecho? Lo tenías todo encandilado en tu vida, habías salido de la cárcel, habías encontrado a la mujer de tus sueños y podrías haber buscado otro trabajo que ella te estaba incitando incluso a que salieras nuevamente de ese mundo gangsteril y que prácticamente te fueras con ella, con la mujer de tu vida, que ha estado pensando en ti durante más de 10 años y contando los días que has estado en la cárcel, que te mirara con cariño, con respeto, con ternura, haberte ido con ella. Noodles, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Yo me preguntaba, y yo lloraba por Débora, lloraba por Noodles, como diciendo, una pareja rota, de grandes enamorados, que por culpa de la villanía y por culpa de la mala persona que es Noodles, ha ultrajado a la mujer de su vida. Pero claro, cuando Noodles se va a la estación y ve a Débora cómo entra dentro del coche, y el Noodles está en el andén, Robert De Niro mira a Débora y Débora se da cuenta de que está en el andén. Débora baja lo que es una pequeña, ¿cómo diría yo? Una pequeña cortinilla, dentro de lo que es la ventana, como diciendo, se acabó Noodles,
aquí hemos terminado para siempre. Yo me voy, dejo este mundo, porque a mí me espera un futuro muy prometedor. A ti lo que te espera es más muerte, más robos, más ladronicio, más asesinato, más corrupción. Quédate en tu mundo. Yo ya te he dado muchas oportunidades, ya te he intentado demostrar que yo puedo estar a tu lado, pero tú con ese acto realmente vil, realmente despreciable, que nos ha demostrado que Noodles es un auténtico Satanás, se puede decir así por decirlo, ya que estamos en Semana Santa, un auténtico Satanás, ha demostrado lo cruel y lo vil que ha sido con ella, ultrajándola en la parte detrás del coche, cuando ella lo único que ha hecho ha sido animarle a que venga hacia su mundo, pero él ha preferido el mundo de lo gangsteril. Pero es que Noodles seguirá teniendo ya no solo pesadillas por ello, sino que además será traicionado por Max, su mejor amigo. Max pretende tener unos planes mucho más grandes en la vida de Noodles. Pretende realmente que le ayude a realizar un robo a un banco muy importante en el que todo está planeado por Max para que se vea que cuando la policía atrapa y mata a los ladrones del banco al Banco Central de Nueva York, aparecen 3 cadáveres, 2 de ellos de sus amigos y uno carbonizado, que se supone que es el de Max. Y claro, todo ello provoca que una serie de hombres de Max persigan a Noodles, que es el prólogo de la película. Y él, pues, coge un billete al principio de la película que dice: quiero ir a cualquier parte, porque él quiere huir de todo eso, me quiero ir al primer destino que quiera. Y dice el taquillero: ¿a Búfalo, por ejemplo? Sí, a Búfalo. Y él se va, desaparece por completo y está durante 35 años completamente desaparecido, que es cuando nos retrotrae otra vez al principio de la película. Que es cuando Noodles, ya anciano, visita la tumba de sus 3 amigos en los que ponen los nombres Max y los seudónimos de los otros 2. Y va a visitar también a Deborah, que se ha convertido, evidentemente, en una gran estrella de cine. Deborah ya ha tenido su vida. Deborah ha triunfado donde Noodles ha fracasado. Todo lo demás forma parte del pasado. Ha triunfado donde Noodles ha fracasado rotundamente, pero Noodles recibe además lo que es una invitación de un tal senador o secretario llamado Christopher Bailey. Y le dice: Deborah, no vayas, por favor, a esa invitación, a esa casa, porque en esa casa te vas a encontrar con una persona que seguramente te vas a llevar un gran chasco. Dice: bueno, pero ¿qué es lo que me voy a encontrar? ¿Quién es este señor? Aunque Noodles ya empieza a sospechar. Porque dice Deborah: yo me he convertido a lo largo de este tiempo en la amante de Christopher Bailey. En la amante de esta gran persona que es un político muy importante. Pero vamos más allá. Le dice Deborah: no pases por esa puerta, Noodles, porque si pasas por esa puerta te darás cuenta de todo en un momento que cambiará tu vida para siempre. Noodles abre la puerta y se encuentra con el actor que hace de Max cuando era pequeño, diciendo: ese es un niño que realmente yo crié de una mujer que tuvo el senador Bailey. Pero ella ya ha metido la pata anteriormente diciendo que ella es la amante del senador Bailey. Es decir, ese hijo es suyo. Y claro, al ver que es el personaje que hacía de Max, el actor que hacía de Max de pequeño, ya atacamos Noodles. Y cuando llega a la fiesta se encuentra de que el senador Bailey o el secretario Bailey es realmente Max, que ha cambiado de identidad porque todo lo que era el plan del robo al banco era una gigantesca estratagema para él desaparecer y convertirse al final de la ley seca en un político. Lo que aquí incluye una gran crítica social en la película. ¿Acaso en Nueva York y en otros países muchos de los políticos que en aquella época o incluso en el presente o en el futuro puedan formar parte de elencos mafiosos? Aparece aquí también el personaje de Treat Williams, que en la parte de los años 30 es realmente un sindicalista, pero que ha escalado puestos realmente y se ha convertido en un personaje importante, al igual que Max, porque en una secuencia, cuando termina la ley seca, le dice Max a Noodles: tenemos que intentar que cambiar ya de trabajo, ya lo gángsters, o sea, todo lo que realizamos hasta ahora ya no tiene sentido, lo que ahora tenemos que dedicarnos es a otro negocio
también un tanto vil, por así decirlo, que es la política. Pero Noodles abre la puerta de la estancia en donde están y se va porque no quiere saber nada de eso. Dice, a mí no me hables de políticos porque no quiero. Es decir, Noodles se agarra constantemente al proceso de melancolía y al de nostalgia porque él quiere seguir siendo ese pequeño gángster que hacía triquiñuelas, que incluso que mataba, incluso que hacía trabajos para seguir ganándose la vida, pero no quiere meterse en el mundo de la política. Pero Max, al igual que Débora, son dos personajes que son más iguales que en realidad Noodles, que se queda desplazado. Débora es el personaje ambicioso porque quiere llegar a ser actriz, y Max es el personaje ambicioso porque quiere llegar a ser un político importante en el cargo. Cuando recibe esa carta de invitación, Robert De Niro, Noodles, entra en el despacho de Christopher Bailey y encuentra realmente a Max. Y Max le dice, he robado 35 años de tu vida. ¿Por qué? Porque el cadáver que estaba allí calcinado no era yo, sino que sabiendo que Noodles le iba a traicionar porque en una secuencia llama a Noodles a la policía y le dice que va a haber un atraco en el banco central allí en Nueva York, Max, que es mucho más inteligente, cuando entra ve que el flexo al lado del teléfono está encendido y que el auricular está girado, por lo tanto sabe perfectamente que ha delatado Noodles a Max. Pero Noodles se adelanta y evidentemente hace que el personaje que aparece calcinado en esa secuencia, en el que incluso la policía estaba metida de lleno en el asunto, no sea él, sino que él toma una nueva identidad. Y va en busca de Débora, de la que también estaba enamorado, la convierte en su mujer y tienen realmente a su hijo, que es el prototipo, el actor que hace de Max, que hacía de Max niño. La película tiene un prólogo y un epílogo que realmente son un poco discutibles, porque al principio vemos a Noodles, adulto joven, que está en un fumadero de opio, y al final también en un fumadero de opio. Y hay como dos versiones de la película, pero que las dos versiones son completamente, por así decirlo, son dos versiones que son igualmente válidas. Podemos deducir que debido al opio, cuando el Max joven adulto empieza a fumar opio, toda la parte de cuando él ya es un anciano es como una ilusión, como un sueño, de ahí la sonrisa del plano final de Robert De Niro. Porque cuando Robert De Niro sale de la casa que no ha matado a Max, porque él quiere decir que le mate, porque le han descubierto realmente el personaje que realmente es, con su pasado y todo eso, pues quiere que si alguien tiene que matarle sea el propio Noodles. Por eso le he invitado a la fiesta. Pero Noodles rehúsa. Y entonces ve un camión de basura que pasa por delante de él y que pone el número 35, que son los años que él ha perdido. Y que los faros, cuando se va el camión, pero vuelve, se transforman en una serie de vehículos clásicos de los años 30, que como esta secuencia se desarrolla en los años 60, no concuerda. Es decir, estamos ante un sueño debido e inducido por el opio, pero también cabría la posibilidad de que no fuera un sueño, ya que en esas secuencias en las que Noodles se va realmente al fumadero de opio es para olvidar dos acontecimientos. Uno, haber visto a sus amigos matados, o sea, muertos, y uno de ellos carbonizados, que era su gran amigo Max, y también por haber ultrajado a Débora, que era el amor de su vida. Y como luego él vuelve al garito donde están su grupo de personas y les dice, su grupo de amigos le dicen, es que has estado en el fumadero de opio, te hemos encontrado, y lo único que decías era Débora, Débora en sueños. Por lo tanto, podríamos también intuir de que la parte final de la película, o mejor dicho, la parte de cuando Noodles es mayor, ya es un anciano, no es una imaginación. Pasando ya a la parte técnica, esto es lo que es el argumento en líneas generales. O sea, no os he contado ni la punta del iceberg, porque hay muchísimos otros elementos durante la película que lo que hacen es enriquecer por completo todo ello de una manera realmente inigualable. Porque nos encontramos ante una película complejísima desde el primer hasta el último fotograma, con múltiples lecturas, con otros personajes como el de Tuesday Weld, que es una amante que tiene Max, y que realmente le pide a Noodles que evite, por favor,
porque ella termina enamorándose de Max, que evite ese atraco al banco y que realmente no se llevan bien. El personaje también de Joe Pesci, por ejemplo, que también aquí sale muy jovencito, que hace trabajos también para un ser completamente despreciable. También vemos cómo aparece el personaje de Treat Williams convertido en sindicalista, en otra subtrama, es decir, la película es rica en tramas y en subtramas. Pero el arco argumental de todos los personajes es mucho más complejo de lo que os acabo de contar. Es decir, os he contado la película en líneas generales nada más. Hay mucho más que descubrir en esta grandiosa obra maestra. Pasando al apartado técnico, aquí es donde Sergio Leone hace gala de una maestría completamente inigualable. Lo que hace aquí Sergio Leone en esta película es demostrar que es uno de los cineastas de primerísima categoría. Lo demuestra primeramente en los silencios. O sea, los silencios y las pausas que tiene en la película Érase una vez en América no te cansan, sino que te descansan directamente. Sino porque es una película que se cuece a fuego lento. Los personajes van evolucionando y el director en esas 4 caudalosas horas deja que los personajes evolucionen, cuyo arco argumental va pasando por todos los sentimientos. La amistad de Noodles con Max, que es realmente al principio idílica, pero que poco a poco se irá volviendo en traición. El amor que Débora siente por Noodles, que es realmente platónico, en unas secuencias dramáticas que te inducen a emocionarte. Es decir, tienes que tener el corazón muy duro si no te emocionas en las secuencias en las que Noodles y Débora comparten secuencias, realmente todas ellas fabulosas. Los primeros planos que hace siempre gala Sergio de Leone, por ejemplo, el primer plano de Henry Fonda en Hasta que llegó su hora y de Claudia Cardinale, reíros de todos ellos. Bueno, no reíais de todos ellos porque tienen una gran profundidad todos ellos y son fantásticos como en la review que hice de la película. Pero es que comparados con los primeros planos que tiene Elizabeth McGovern, que es, digamos, casi el pilar fundamental de la película, en la que Max y Noodles giran sus tramas alrededor de este personaje, en su enamoramiento, está fotografiada como las grandes actrices de antaño. Es decir, con una luminosidad prácticamente angelical, porque ella es un personaje angelical, es todo bondad, es todo gracia, es todo sutileza, es todo mimo frente a su caballero andante que es Noodles. Pero ella se ha equivocado de caballero andante. Pero es que los primeros planos, uno de ellos que os he puesto en la miniatura de la película, uno de los primeros planos que tiene esta película en la que ella, cuando está en el bar, en el garito clandestino que entra Noodles, que acaba de salir de la cárcel, cómo le mira diciéndole, es que te he estado esperando durante tanto tiempo, contando tus días. Todo lo dice con la mirada, esa mirada azul tan preciosa que tiene Elizabeth McGovern, con su tez, una tez realmente angelical y dulce, y vestida con una elegancia realmente sofisticadísima. Gabriela Pescucci, que es la diseñadora de vestuario de esta gran epopeya, que es este fresco histórico llamado Érase una vez en América, realiza un trabajo encomiable y realmente sobresaliente en todos los aspectos, porque lo que hace es que actores y actrices que no son elegantes sean el sumum de la elegancia, con todos lo que son sus vestimentas, a través del tiempo, a través de todo lo que son las épocas, y también luego cómo se va moviendo la cámara, porque es toda una lección de cine en movimientos de cámara esta película, en lo que se refiere a travelings, a panorámicas, a los primeros planos. Y además es que la planificación, debido a las 3 épocas en las que está narrada la película, es totalmente distinta. La planificación, por ejemplo, cuando son niños, tiene una gran abundancia de planos generales, como son esos estudios, esos decorados rodados en Cinecittà, en los estudios Cinecittà en Roma. Pero es que la película también se rodó, si mal no recuerdo, en París, en Nueva York, y si mal no recuerdo también en Montreal y en San Petersburgo. Es decir, lo dicen los extras de la película. O sea, tuvo un gran número de lugares para filmar la película Sergio Leone. Además, con un trabajo de cámara y de grúa, sobre todo al principio de la película, cuando vemos la primera etapa, cuando ellos son niños, esa calle de los suburbios de Manhattan, llena de judíos, que son miles de extras, todos ellos vestidos, moviéndose de un lado para otro, y además además está hecho con una verosimilitud que parece una máquina del tiempo, porque incluso en el suelo parece que crece hasta la hierba, como si
todo estuviera dejado, como si los edificios estuvieran derruidos, porque estamos en realidad en unos suburbios, en unos sitios donde la pobreza se palpa a cada momento. Es más, hay una secuencia muy humorística en la que uno de los niños pues está enamorado de una de las chicas, un poco ligera de cascos en esta película, que, bueno, da favores sexuales pues a cambio de que la den, pues la compren comida, pasteles, y ese niño, que todavía sigue siendo un niño, pues le lleva un pastel a esta chica pues para solo seguramente pues verla, porque claro, es un niño, todavía pues sexualmente no es activo ni muchísimo menos. Y claro, mientras él espera, la espera porque le dice su madre, no, espérate que todavía está ocupada, está bañándose. Y claro, el niño está en lo que es en las escaleras y el pastel lo mira, espera que salga Peggy, que es esta chica que es luego la que en el futuro llevará el prostíbulo, es decir, ya de joven ya era una persona, digamos, de dudosa reputación. Lo que hace es poco a poco ir comiéndose el pastel, porque en el fondo es un niño, y la inocencia de ese niño puede al instinto realmente de que intente ser un tanto mayor. Y realmente lo que hace es comerse el pastel. Entonces es una escena más cómica porque es realmente un niño y no quiere en ese momento ver a una mujer o disfrutar de una mujer en plan sensual, sino que lo que quiere es comerse el pastel porque realmente eran personas que estaban pasando mucho hambre. Es decir, era una etapa muy difícil dentro de la época de Estados Unidos, que también nos define ya no solo el hambre, sino todo lo que ocurría en las calles de ese gran decorado que está filmado en los estudios de Cinecittà. Es decir, toda la vida tan concurrida y todo ello. Es más, la película también apela muchísimo a la nostalgia, ese es el sentimiento predominante de la película, porque Noodles, ya de mayor, incluso de joven, va paseándose, sobre todo cuando es un anciano, por todos aquellos lugares, recorre todos aquellos lugares donde él de niño y de joven había estado. Y aquí prácticamente lo que es la voz de Noodles, prácticamente no la oímos, él no habla, sino que la banda sonora, la maravillosa banda sonora de Ennio Morricone es la que narra. Es decir, lo que nos crea prácticamente Sergio Leone en esta película es una experiencia audiovisual realmente extraordinaria, porque imagen y sonido son elementos indisolubles. Ennio Morricone realiza seguramente lo que es la más maravillosa banda sonora de toda su historia, de toda su carrera. El tema de Débora, pues como os he dicho anteriormente, es perfectamente comparable al tema de Lara en la película de Doctor Zhivago. Es más, esta tiene un trasfondo romántico que no tiene la de Doctor Zhivago. Pero yo digo que Débora es realmente el personaje pilar de esta película, que aunque no es la protagonista, porque el protagonista es Robert De Niro, es la protagonista femenina en el que Max y Noodles se van a mover y en el que Max y Noodles van a tener sus traiciones y sus tiras y aflojas. Realmente la calidad interpretativa de todos los personajes es sobresaliente, sobre todo las miradas. ¿Cómo maneja Sergio Leone las miradas? Cuando Quentin Tarantino dice, hazme un Sergio Leone, quiere decir que es un primerísimo primer plano. Pero de los primerísimos primeros planos de Tarantino a los de Sergio Leone va un abismo. Es decir, Tarantino es el aprendiz. Por muy buen director que sea, que yo no lo discuto, es muy buen director. Pero es que Sergio Leone en esta película demuestra que es un genio del cine. Un genio que demostró que puede hacer una película a la altura de los grandes clásicos de la época dorada de Hollywood. La manera en la que está iluminada el personaje de Débora, de Elizabeth McGovern, y perdonad que haga insistencia en este personaje, es tan importante como el personaje, por ejemplo, de Hilda en la película fascinante de Rita Hayworth, como el personaje casi, por así decirlo, de Anne Baxter en Eva al desnudo. Es decir, está iluminado de una manera importantísima, de una manera diferente. En la manera, por ejemplo, en cuando están en el restaurante Noodles y Débora, en esa secuencia donde estamos oyendo el amapola de banda sonora de fondo, en ese restaurante que está solo para ellos, en ese juego que hay de planos contra planos, Débora está iluminada de una manera distinta, porque Sergio Leone aplica aquí su clasicismo cinematográfico. ¿Por qué? Aplica su clasicismo cinematográfico porque Débora, como va a ser una gran estrella de cine, quiere enfocar a Elizabeth McGovern como si ya fuera una gran estrella de cine, del Star System de Hollywood. Es
en uno de los planos finales, cuando el Noodles mayor entra en el camerino donde está Débora, esa secuencia está filmada con una elegancia en lo que se fuera a juegos de luces y a sutileza en las interpretaciones, que nos conlleva al más elegante de las películas de Max Ophuls, de Maximilian Oppenheimer, que yo tengo aquí una crítica de una de las mejores de Max Ophuls, que es El placer. Si no la has visto la crítica, pues os emplazo a que le echéis un vistazo. Y es realmente una película, una secuencia, donde aquí la elegancia también perdura, porque el cine Sergio Leone ha pasado de ser un tanto brusco y aventurero en la trilogía del dólar, a pasar a ser un tanto mucho más serio en Hasta que llegó su hora, a pasar a ser sutil, elegante y perfecto, o mejor dicho, pluscuamperfecto en Érase una vez en América. Todo está muy idealizado en esta película, porque incluso cuando Débora aparece en ese camerino, cuando entra Noodles de mayor de anciano, ella está completamente la cara cubierta por una mascarilla blanca, como si ella estuviese dando a entender que no ha envejecido, lo que no hace suponer que eso puede ser, digamos, un sueño dentro de los fumadores de opio de Robert De Niro. Pero en la secuencia en la que posteriormente Robert De Niro, Noodles, entra en la mansión del senador o del secretario Bailey, ya vemos que evidentemente también ha envejecido el personaje de ella, de Elizabeth McGovern, de Débora. Ya la vemos con sus patas de gallo, ya la vemos más ajada, ya la vemos más anciana, aunque no ha perdido el estilismo y digamos la clase de las grandes estrellas de Hollywood, porque ella ha sido una estrella. En ese camerino tan fascinantemente iluminado vemos, por ejemplo, un cartel en el que Noodles se queda viéndolo, que ha hecho incluso un papel de Cleopatra. El mismo papel que hicieron Claudette Colbert y Elizabeth Taylor. Fijaos, ha comparado a Elizabeth McGovern, a la estrella que se ha convertido en Débora, en una especie como de suerte de Elizabeth Taylor, cuyo papel, no digamos más importante, pero uno de los papeles cumbre de su carrera fue el de Cleopatra. O sea, la está poniendo a la altura de una de las más grandes estrellas. Es decir, Débora ha cumplido su sueño, al margen de la terrible violación que tuvo con Noodles. Todo eso para ella ha pasado por completo, lo ha dejado en el pasado, porque ella se ha convertido en una gran estrella de Hollywood, realmente, y Noodles es el que se ha convertido en un paria de la sociedad. Se ha tirado 35 años en un paradero completamente desconocido, sin saber nadie el qué. ¿Qué ha hecho Noodles en esos 35 años? Por eso yo, en esa secuencia de cuando Noodles, ultraja realmente a Débora dentro del coche, es una secuencia en la que yo lloré profundamente, porque se me caían las lágrimas de decir, pero Noodles, ¿qué estás haciendo? ¿Qué demonios estás haciendo? Estás tirando tu vida por la borda y estás tirando el amor de tu vida, lo estás destrozando. Aquí es cuando realmente Noodles tiene un cambio, un punto de inflexión en su vida que destruye por completo todo lo que es, digamos, su futuro que le esperaba al lado de su amada. Su amada se convertirá en una estrella, él se convertirá en un don nadie. Él se tirará 35 años en paradero desconocido. Por eso cuando al principio de la película llega a la cafetería, al restaurante de Moe, que se abraza con él, que también ya es un anciano, el hermano de Débora, le dice, ¿dónde has estado durante 35 años, Noodles? ¿Qué has hecho? Y él dice, acostándome pronto, como diciendo, he cambiado por completo porque hubo una serie de acontecimientos que me hicieron cambiar por completo, como fue la muerte de Max, que luego no es tal, como al final de la película veremos, pero sobre todo la violación de Débora. Esa fue un acto realmente terrible en el que te da ganas de entrar en la película, coger a Noodles y pegarle 4 tiros. Decirle, eres una mala bestia, eres un ser de la peor calaña, lo has sido, lo seguirás siendo, hasta que prácticamente mueras. ¿Cómo has podido hacer esto a un ángel terrenal como Débora, que ha estado pensando en ti durante tantos años y que tú has estado pensando en ella durante tantos años? El trasfondo luego, el giro copernicano que le da el personaje, que el guión le da al personaje de Noodles es realmente terrible, porque lo que hace es transformarle en un ser triste, taciturno y melancólico y sobre todo nostálgico, porque va recordando todo lo que pudo ser su vida y no fue. Todo lo que podría haber sido con Débora y no fue.
Por eso ella va a visitarla y Débora le dice: ¿qué haces aquí, Noodles? ¿A qué vienes? Si de lo único que ya podemos vivir es de nuestros recuerdos. ¿Acaso pretende Noodles intentar recuperar a Débora 35 años después? Nos podemos preguntar. Es algo que realmente el espectador se pregunta, pero que sabe que es totalmente imposible. Ya son ancianos, ya son mayores, y después de toda una vida no tiene sentido. Es más, Débora ya tiene una vida al lado de una persona tan ambicioso como ella, que es el personaje de Max, que se ha convertido en un político, porque así se lo dijo Max, dice: los gángsters ya no tenemos futuro, vamos a ir al mundo de la política. Sin embargo, Noodles también se niega, es decir, Noodles se niega tanto a ir junto a Max y se niega a ir junto a Débora. Entonces, ¿qué vas a hacer, Noodles? ¿Cuál va a ser tu vida? Noodles se va a encargar única y exclusivamente, después de todas las perrerías, asesinatos y la violación de Débora, se va a encargar únicamente a vivir de recuerdos, vivir de la nada, vivir a lo mejor de trabajos paupérrimos. En esa secuencia en la que dice: deme un billete para ninguna parte, porque él se va a ninguna parte, su mente se va a ninguna parte, él queda completamente desubicado. Y todo eso fotografiado de una manera realmente increíble. Es más, como os he dicho, lo que hace Sergio Leone en esta película es planificar las tres partes de la película de un modo distinto. La primera parte son todo grandes planos generales. La primera parte con los niños, es todo planos generales, como visto desde el punto de vista de un niño. Todo es grande, grandioso. Esos niños que van vestidos de gángsters, que parece que se van a comer el mundo, pero que el mundo termina comiéndoselos a ellos. Cuando ya son mayores y se dedican a Lampa, se dedican a lo que es a sembrar el terror, lo que son, digamos, los encargos para matar, robar diamantes, etc. Y luego ya la parte final, esa parte está enfocada también con primeros planos, pero también se desarrolla mucho en interiores. Atención a la dirección artística de esta película y a la gama cromática de colores, que es increíble. El efecto incluso tridimensional de la fotografía en 35 milímetros que tiene este film. Es decir, no tiene punto débil. Érase una vez en América. Y sobre todo la parte final, cuando ya Noodles es mayor, que ya los planos se van como cerrando, dándonos muchos primeros planos de un Robert De Niro completamente acabado, de un Noodles acabado, que ya no tiene ni dónde caerse muerto. ¿Qué hacer con su vida? Vivir de recuerdos, vivir de emociones, visitar a Débora, visitar a su hermano, entrar en el restaurante, todo ello acompañado de una banda sonora que apela a esa melancolía, que apela a esa nostalgia cada 2x3. Es realmente triste ver cómo Noodles destruyó su vida en un solo acto. Y es que un solo acto, debido a la vileza de este villano, de este ser que es un auténtico, realmente una mala persona, que es un asesino en el fondo, lo seguirá siendo por el resto de su vida. Y eso que la vida le ha dado oportunidades para cambiar, como Max cambió, a través de una traición evidentemente, pero cambió, como Débora, que fue el amor de su vida y que le dio la oportunidad de seguir a su lado. Yo, en la secuencia en la que pone intermedio en la película, en la que Débora baja la cortinilla de la ventana del tren, yo hubiera corrido detrás de ese tren al ser Noodles, hubiera entrado en el vagón, hubiera pedido perdón a Débora y me hubiera ido con ella, para estar a su lado durante el resto de mi vida. Eso es lo que un hombre hubiera hecho. Pero es que Noodles no es un hombre, en el fondo es un cobarde. Como cobarde era cuando quitaba el ladrillo y la veía a Jennifer Connelly y a Débora bailando allí un poco de ballet al son de la música de Amapola. Érase una vez en América es una obra maestra inconmensurable, inigualable, inabarcable. O sea, en la parte argumental que os he, digamos, relatado, es solo la punta de iceberg de todos los acontecimientos que ocurren. No hay plano gratuito en esta película. No hay diálogo que no te diga algo, que no te exprese un sentimiento, que no te exprese una emoción. Realmente todos los planos tienen un porqué. Los primerísimos primeros planos de Sergio Leone en esta película son realmente y exponencialmente superiores con las miradas de Débora, de Elizabeth McGovern, de Max, de James Woods, de Robert De Niro, de Noodles, los tres personajes principales, y luego un elenco de secundarios como Danny Aiello, Joe Pesci, Treat Williams,
todos ellos realmente magníficos en esas subtramas que evidentemente no os voy a desvelar. Lo que os he contado ha sido una línea general, la superficie, pero vosotros sois los que tenéis que profundizar en esta gran película que se llama Érase una vez en América. Una auténtica obra maestra, una obra de arte desde el primer hasta el último fotograma, donde la melancolía, donde los sueños rotos, donde lo que pudo ser y no fue, donde el recuerdo de los sentimientos pasados es lo que perdura realmente en esta película. Un film a recordar por todos, y si habéis estado pendientes después de esta hora y cuarto que llevo de vídeo, porque esta película no merece menos, os diré que esta es una de las mejores películas de la historia del cine. La obra cumbre de un genio que, si no hubiera resultado un fracaso esta película, si los productores no hubieran destrozado la película en Estados Unidos como lo hicieron, realmente Sergio Leone se hubiera animado a hacer más cine. Sergio Leone llega con esta película a tener un clasicismo cinematográfico que, fijaos lo que os digo, que no llega a tener incluso ni siquiera ni el propio Martin Scorsese. Porque aunque Martin Scorsese, su filmografía esté llena de obras maestras, yo creo que casi ninguna, o diría ninguna, puede compararse a Érase una vez en América. Esta es la película que muchos directores quisieran haber hecho y no pudieron debido a la falta de talento, pero que Sergio Leone consiguió con meridiana claridad, con una claridad prístina y totalmente transparente. Las interpretaciones, el diseño técnico, todos los planos, la planificación en las diferentes épocas, el diseño de vestuario, la banda sonora de Ennio Morricone, los primeros planos, todo conforman una obra sublime que sobrepasa el arte en donde está inmerso para convertirse realmente en una pieza maestra ya no solo del cine, sino de la cultura del siglo XX. Érase una vez en América es la obra maestra que muchos directores han querido hacer y no han podido. Con eso os digo prácticamente más que suficiente. James Woods, Elizabeth McGovern y Robert De Niro en una película realmente inigualable. Una película para llorar, una película para sentir, una película para disfrutar. Una película de mis favoritas. De mis favoritas desde que la vi con 18 años y que me hizo llorar profundamente con esas... Casi se me saltan las lágrimas al ver a Elizabeth McGovern diciendo a Robert De Niro: por favor, Noodles, no te vayas, no vayas a los gángsters, vuelve conmigo, estate conmigo. Yo hubiera corrido detrás de ese tren y le hubiera dicho: aquí estoy para ti y para siempre. Pero Noodles, debido a su cobardía, vuelve a ser la mala bestia que siempre fue, el gángster que nunca pudo evitar ser. Qué pena de la vida de Elizabeth McGovern porque no pudo estar con el amor de su vida. Érase una vez en América, una auténtica obra maestra. Lo siento por el final que os acabo de dar. Una maravilla que no os podéis perder. Hasta pronto.